Voy a pedirles que abran sus Biblias en Filipenses capítulo 4, versículos del 10 al 20. Filipenses 4, del 10 al 20. Lo que el pastor Álvaro estaba predicando hace ratito sirve de fundamento, de cimiento para mucho de lo que voy a decir brevemente. Si el material que tengo para esta noche no lo alcanzo a terminar, tendremos el día de mañana con el favor de Dios. Yo no voy a estar más que en la mañana. En la noche tengo muchas cosas que hacer, entre ello un funeral de una hermana de la iglesia que murió, y mañana vamos a estar en su servicio fúnebre. Pero con el favor de Dios vamos a tratar de abarcar lo que tiene que ver con el valor de la obra misionera. Quisiera con todo mi corazón que sus corazones ardieran por la obra misionera, que ustedes tengan en su interior una pasión por la obra misionera, se enamoren de la obra misionera. Así que Dios nos ayude y trate de mantenerse en sus lugares. Trataré de no extenderme demasiado. En Filipenses 4:10 dice así: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Acompáñeme en oración. Señor, sin duda alguna que muchas veces hemos leído este pasaje y simplemente hemos dicho amén cuando leemos todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y nos hemos identificado con eso. Pero Señor, cuando nos detenemos en una conferencia misionera y cuando nos disponemos a aprender lo que tú quieres que aprendamos y oigamos, y vemos este pasaje a la luz de lo que está sucediendo, un misionero escribiendo, el primero de los misioneros terrenalmente hablando y humanamente hablando, que se levantó para ser el primer protagonista de la obra misionera, la punta de lanza de la obra misionera, el hombre singular de la obra misionera, Saulo de Tarso, convertido a Cristo en el gran apóstol Pablo. Cuando lo vemos que está allá quizá en una recámara, en un aposento, o peor aún, en una prisión oscura, fétida, húmeda y con escasa tinta escribiendo este pasaje, no deja de ser conmovedor. ¿Cómo pudo decir todo eso? He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Cómo es que Pablo podía decir he aprendido? Como diciendo, no sabía lo que era tener hambre, no sabía lo que era padecer necesidad, no sabía lo que era no saber qué voy a comer el día de mañana, no sabía si voy a poder cenar o desayunar el día determinado. Y
y un hombre escribiendo esto para nuestra instrucción, y tu Santo Espíritu plasmando en las Sagradas Escrituras eternas este testimonio para nuestra instrucción. Te suplico entonces que nos ayudes, que seamos, Señor, sensibles a lo que tú quieres decirnos en cuanto al valor de la obra misionera. Te ruego que en tu fidelidad me uses también a mí para bendición de la gente que viene, de la gente que escucha, y Señor, para honrar el esfuerzo de los hermanos que organizaron esto, que están haciendo inversión en todo esto, y sobre todo para honrar la verdad, tu santo nombre. Te lo ruego, Señor, humildemente, por Cristo nuestro Salvador amado. Amén y amén. La obra misionera es el interés más grande de Dios. No hay obra que glorifique más el nombre del Señor que la obra misionera. El pastor hablaba de lo que es un misionero, pero la obra misionera, en el sentido general, lo que se llama la obra misionera, no solamente consiste en los misioneros que bien describió el pastor Castro, sino en todo lo que involucra la obra misionera. La obra misionera no es un hombre saliendo, es una iglesia enviando, es un grupo de creyentes que están dispuestos a entregarse a la obra misionera. Son familias enteras que están abriendo puertas, librando obstáculos, venciendo oposiciones, disponiéndose para sufrir si es necesario, para que alguna persona se convierta al Señor Jesucristo, y esa persona gane a otro y a otro y a otro, y generaciones completas sean convertidas al evangelio precioso del Señor Jesucristo, que cambia la eternidad de las personas. La obra misionera es magnánime, es algo muy, muy sublime, mucho más grande de lo que nosotros podemos imaginarnos. La obra más grande que se está haciendo debajo del cielo no es la obra de los políticos, no es la obra de una nación construyendo un gran puente, un gran edificio, un gran proyecto de nación. La obra más grande, más importante, más trascendente, en la que los ojos de Dios están puestos de una manera más enfocada, es la obra misionera. La obra misionera, el interés de Dios más grande está puesto en la gente de las iglesias que están escuchando la trascendencia que tiene la obra misionera. La obra misionera, mis amados hermanos, tiene varios aspectos que quisiera compartirles. Voy a compartir primeramente la premisa de la obra misionera. ¿Qué quiero decir con la premisa de la obra misionera? Estoy diciendo la base de la obra misionera, el sustento de qué está compuesta la obra misionera, en qué se basa, en qué se sustenta, en qué es lo que uno como pastor de las iglesias invita a los misioneros, recibe a los misioneros, predica a la iglesia. Hay que sostener a los misioneros. ¿En qué nos basamos? ¿Cuál es la premisa de la obra misionera? Número uno, el mandato del Señor. En Mateo 28:18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y todos conocemos ese versículo. El Señor dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. Y ese mandato el Señor lo dejó de una forma contundente a las iglesias, no solamente a los individuos, a las iglesias que seríamos el resultado de la obra misionera. Hay que ir a todos los rincones de la tierra, y nosotros no podemos ir a todos los rincones del mundo. No podemos nosotros decir, hermano, tú te vas a China, tú te vas a Japón, tú te vas a todos los rincones de Tailandia, tú te vas a todos los rincones de Polonia, tú te vas a esto, tú vas a... Imagínese, no hay iglesia que pueda hacerlo cumpliendo por sí misma esta orden que el Señor nos ha dado, pero se hace a través de la obra misionera.
Es importante, es impresionante en los últimos años, en las últimas 2 o 3 décadas, cómo hay gente de nuestra propia nación que están saliendo a lugares y a países que jamás imaginamos. Es más, ni sabíamos que existían, que hay personas donde hay personas que están yendo a predicar el evangelio. Una iglesia, estaba yo predicando allá en el estado de Alabama, y unos hermanos allí estaban contándome la historia de cómo se convirtieron a Cristo y todo eso. Y uno de ellos no estaba allí presente, se había convertido en una predicación de su servidor en un cassette, en los tiempos cuando había cassette. Un hombre perdido, como decía el hermano, un hombre echado a perder, y escuchó una grabación en el carro, se hizo a un lado, entregó su vida al Señor, y era el hijo de un hermano que estaba en un país que se llama Burkina Faso. Le digo, ¿qué es eso, Burkina Faso? Es un país, el país más pobre del África. Un misionero de nuestro país, de por allá del estado de Puebla, no sé qué estado, por allá recóndito, donde uno no se imaginaría que existen, ni las moscas se paran, y ahora está predicando el evangelio en un país tan remoto. ¿Cómo puede suceder eso? La premisa de la obra misionera descansa en que el Señor dio una orden, y cuando el Señor dio una orden, habrá gente que esté dispuesta a escuchar. Qué bendición que haya personas que hayan querido venir a México, que hayan querido venir a Sonora, del pueblo no bicicletero, Burrero, donde yo nací. Qué bendición que hubo personas que vinieron aquí a Ensenada, aquí a los pueblos de Camalú, de esos pueblos que no se da ni un quinto por ellos, están llenos de polvo, de tierra, de escasez, de limitaciones. Gracias a Dios, porque hay un mandato, hay una orden, hay una base que el Señor sabía que tenía que hacerse, y dijo: toda potestad me es dado, con toda autoridad, con toda lo que incluye la potestad de Dios. Dijo: vayan a todas las naciones. A todas las naciones. Es impresionante cuando un misionero llama y dice: pastor, yo estoy siendo enviado a tal lugar. ¿Y qué lugar es ese? Ni siquiera sabíamos que existía. Claro que sí, venga y háblanos. A veces con traductor, porque no hablan el español, y a veces le digo: ¿y hablan ustedes el idioma de aquel país? No, pero vamos a ir a aprenderlo. Qué bendición, qué impresionante. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y predicad a todas las naciones, a todas las etnias, a todos los pueblos, a todas las razas, a todas las culturas. La premisa de la obra misionera es el descanso, es el sustento, es la base sobre la cual las iglesias tenemos que estar entendidas de involucrarnos en la obra misionera. Primeramente tenemos el mandato del Señor. En segundo lugar tenemos el método del Señor. En Hechos capítulo 13, versículos del 1 al 3, tenemos cómo el Señor ordenó y cómo el Señor inició, cómo el Señor abrió la puerta a la obra misionera. Dice Hechos 13:1: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme de Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. 3 versículos en el capítulo 13 del libro de los Hechos que constituye la clara indicación de cómo es que la obra misionera se debe hacer a través de la iglesia local. No una iglesia universal, no hay tal cosa como iglesia universal. Hay un pueblo de Dios universal, pero las iglesias son locales. Son grupos de creyentes convertidos a Cristo, apartados del mundo, bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, congregándose para ser edificados y dispuestos a obedecer la gran comisión. La iglesia local es el canal a través del cual Dios quiere desarrollar cada uno de los ministerios, y particularmente la obra misionera. Si usted dice: yo quiero apoyar a un misionero, hágalo a través de la iglesia.
Yo quiero irme de misionero, hágalo a través de la iglesia. El pastor le va a decir cuándo, cómo, y va a ser convencido juntamente con usted si ese es el lugar donde Dios quiere. Porque Dios puso a la iglesia como la autoridad y el canal a través del cual la obra misionera se tiene que hacer. Por eso, hermanos, cuando algún misionero viene a la iglesia e informa a la iglesia, una de las cosas que tiene que decir ese misionero: yo soy de la iglesia fulana de tal. La iglesia fulana de tal es la que me está enviando para yo ir a la obra misionera. Y a propósito, no le dé las espaldas a la iglesia donde usted nació. No le dé las espaldas a la iglesia porque es muy humilde, porque no tiene recursos, si no es muy conocida, y usted se cambia de iglesia a una iglesia que es muy conocida, muy famosa, para ver si así le consigue. Mire, Dios no necesita de la traición de nadie. Dios quiere hacer la obra a través de la iglesia. Si usted, iglesia de Manadero, de Sausal, de Tijuana, del Grupo México, de la colonia fulana de tal, por más humilde que sea, Dios puede hacer la obra a través de esa humilde iglesia. Dice la escritura que estaban los hermanos ahí en Antioquía, y allí es donde estaban los líderes, y allí el Señor le dijo: apártenme a estos dos, Bernabé y a Saulo, a la obra a la que los he llamado, y pusieron las manos sobre ellos y se fueron a la obra misionera, dándonos el Señor a entender que la premisa de la obra misionera es la manera en la que Dios dijo que se debería de hacer. Primero, el mandato; segundo, el método del Señor. El método del Señor. No hay método mejor que el Señor, porque el Señor es un Dios de diseño. No son los métodos de determinada organización. Gracias a Dios por las agencias misioneras. Muchas agencias misioneras son el resultado de la obra de una iglesia local. Y gracias a Dios por hermanos que aún dicen: bueno, yo me voy a abrigar bajo una agencia misionera que es el ministerio de una determinada iglesia. Ese es el método de Dios, y los métodos de Dios funcionan mejor que cualquier método o cualquier otra organización que los hombres hayamos determinado. El método de Dios es a través de la iglesia local. Hay hermanos que, bueno, se ven movidos o conmovidos por algún misionero. Viene a una hermanita y dice: pues hermano, yo no tengo quien me sostenga, yo no me casé nunca, o no me pienso casar y me quiero ir. Y una hermana dice: yo también soy soltera, yo no puedo ir, yo no tengo ese llamado, pero me gustaría ayudar a esa hermanita. ¿Cómo hay que hacerlo? Póngalo en el tesoro de la iglesia. A través de la iglesia es donde va a ser mucho más efectivo, es donde va a ser usado, es donde Dios lo va a multiplicar, y usted va a ser bendecida y va a poder dar no solamente a esa misionerita, va a poder ayudar a otro misionero, a otro viejecito, a otro hermano que está haciendo la obra del Señor, porque es el método de Dios. Nunca se encapriche en hacer las cosas como usted quiere. Hay hermanos que quieren manejar sus diezmos a su manera y los dan a la manera en la que ellos quieren. Hay hermanos que quieren manejar sus ofrendas a la manera que ellos quieren. Hay hermanos que quieren manejar la obra misionera como ellos quieren. Por eso una conferencia como esta es valiosa, para que aprendamos que la premisa de la obra misionera es en el mandato de Dios, en el método de Dios y en el mensaje de Dios. El mensaje de Dios lo tenemos en muchos pasajes. Por ejemplo, en Hechos capítulo 14, versículo 3. Por tanto, dice: se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y vean también el capítulo 14, versículo 7, y allí predicaban el evangelio. El versículo 21 de Hechos 14, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. En el capítulo 15, versículo 35 dice: y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. ¿Cuál es el mensaje del Señor? El evangelio. El evangelio, eso es todo lo que va a hacer un misionero: anunciar el evangelio de salvación. Anuncia el salvo, por creer en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pon tu fe en Cristo y vas a ser salvo. Vas a tener salvación eterna en Cristo Jesús. Enseña la persona de Cristo, la muerte de Cristo, el ministerio de Cristo, el nombre de Cristo, las palabras de Cristo. Es todo lo que hace el misionero: proclamar el bendito evangelio y todo suficiente evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
Esa es la premisa de la obra misionera. Si vamos a mandar un misionero, no es porque va a hacer una labor humanitaria y si hace algo como resultado de predicar el evangelio, como hospitales o asilos de ancianos, lo que sea, pero es a través de estar siempre predicando el evangelio del Señor Jesucristo. Qué lindo es eso, saber que tenemos el evangelio que cambia vidas, que transforma las vidas, que cambia las generaciones, que transforma familias, generaciones enteras por el sencillo evangelio del Señor Jesucristo. Dicen los pasajes que leímos y muchos más, y lo que hacían ellos, predicaban el evangelio. Cristo te salvó, Cristo murió por ti, Cristo quiere salvarte a ti también, Cristo quiere venir a tu corazón, Él es Dios. Él murió y fue sepultado y resucitó, venció la muerte, venció el infierno, venció al diablo y lo quiere hacer a tu favor. Si tú crees y le entregas tu corazón, es el evangelio del Señor Jesucristo. Es lo que están haciendo los misioneros. Se paran en las plazas, se paran en las esquinas, tocan las puertas, hacen lo que el Señor les permite hacer, anunciando el evangelio. Eso es lo que están haciendo los misioneros. Eso es lo valiosísimo, que no están predicando a un hombre, no están predicando una organización, no están predicando una idea, no están predicando una filosofía, están predicando el evangelio del Señor Jesucristo. Y si nosotros podemos ser partícipes en que ese misionero o esa misionera va a predicar el evangelio, tendremos galardón ahí en el cielo. La premisa de la obra misionera es el mandato del Señor, el método del Señor, el mensaje del Señor. Ahora quiero hablarles un poquito de la presencia de la obra misionera. La obra misionera a nuestro país llegó más o menos alrededor de los 1880, hace más o menos un siglo y medio. Hace un tiempo un pastor de muchos años de edad allá en Tijuana cayó enfermo de una enfermedad cerebral y quedó incapacitado mentalmente. La esposa me llamó para decirme si yo podía hacerme cargo de la obra que él había comenzado. Bueno, fui a ver y vi las posibilidades y esto y lo otro, y le digo, está bien, vamos a intentar, vamos a ver si podemos. Era un edificio que casi se estaba cayendo y era muy humilde, y la esposa, yo fui con el hermano, lo había conocido en toda su lucidez y ahora ni siquiera me conoció, medio balbuceaba mi nombre o como podía, y la esposa me dice, mire pastor, no sería cosa más grande que lo que este hombre comenzó por 30 años, usted lo tomara y como lo hiciera crecer. Gracias a Dios ha crecido tremendamente, pero entonces la esposa y una hija me llevaron a la que era la oficina del hermano y me dice, todos esos libros, todo eso que está allí, úselo usted. Y entre los libros encontré la historia del evangelio en México, escrito a máquina, de un misionero americano que quién sabe quién es, no tenía derechos de autor, no tenía más que el nombre, ahí está. Yo tengo ese libro con mucho cariño. Y comenzaba a decir cómo es que llegaron los primeros misioneros a México. Llegaron por allá por el sureste, más o menos en 1880. Y con lenguaje muy claro, pero muy sencillo, hasta decía cuántos cristianos había en cada estado a determinadas edades. Y en 1960 decía, en Sonora había tantos cristianos, unos cuantos cientos. Y yo dije, entre ellos estaba mi papá y mi mamá, entre ellos estábamos nosotros también allí. La obra misionera llegó a México, amados hermanos, más o menos en 1800. Somos un país relativamente nuevo comparado con países como Estados Unidos, Inglaterra, Escocia, donde el evangelio llegó hace siglos. Nuestra humilde nación, con gente de culturas paganas, porque nuestros indígenas antepasados adoraban
las piedras, el agua, qué sé yo, el sol y los cuatro ángulos de la tierra, y que la madre tierra y que la madre naturaleza y que el Dios dragón, y que una bola de tonterías y de ¿cómo se llaman esas? Que si te paras en una esquina y te sientas en la esquina de la mesa nunca te vas a casar, que si tapas el sol con la mano se te van a caer las cosas todo el día, que si se te cae el salero tienes 7 años de sal, todas esas tonterías. Eso creía nuestra gente en el pasado, y usted se ríe, pero muchas de esas cosas todavía las tiene en su creencia. Todavía se pasa un huevo por la panza para creer que está empachado, y cosas así, que se le cae la mollera al niño, y cosas así, que son parte de una cultura ancestral completamente ajena al conocimiento de la Biblia. No conocían la Escritura. Y luego vinieron los españoles con la idolatría y lograron hacer una mezcla de paganismo con catolicismo pagano, con catolicismo idólatra, asquerosa, una mezcla asquerosa. Y nuestro país es el resultado de una cultura mezclada de idolatría con paganismo. Y qué duro fue para los primeros misioneros predicar el Evangelio. Pagaron con su vida muchos de ellos. México tiene historias de mártires que dieron su vida por predicar el Evangelio. Los primeros llegaron vendiendo Biblias, se llamaban colportores. En el sureste estaban los presbiterianos, en el centro estaban los metodistas, en el norte estaban los bautistas. Los hermanos que más trabajaron fueron los presbiterianos en el sureste. Los metodistas sufrieron mucho también y se dedicaron a hacer obras sociales. Hicieron escuelas, hicieron hospitales cristianos. Los bautistas fueron los más flojos. Llegó más tarde el Evangelio a nuestro país, a nuestra zona noroeste. ¿Por qué? Porque son regiones menos pobladas, hay más desiertos, Sonora y Baja California, ni se diga. Entonces el Evangelio llegó a nuestro país demasiado tarde. Usted va a Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Honduras, y va a encontrar un montón de cristianos caídos, según ellos. El Evangelio llegó primero a Centroamérica que a nuestro país, hágame usted el favor. Entonces estamos nosotros con un gran rezago en la obra misionera. Todavía seguimos siendo un campo misionero. Todavía está viniendo gente del extranjero a predicar a nuestro país, y gracias a Dios por eso. Pero en las últimas décadas está haciéndose una nación que envía misioneros, gracias a Dios. Y déjeme decirle algo, aunque nadie lo crea, aunque usted sea muy del partido Morena o del PRI o de lo que sea, la razón por la que México está prosperando en algunas áreas es porque la obra misionera está creciendo en nuestro país. Es porque hay cada vez más evangelio, hay cada vez más misioneros, hay cada vez más iglesias que están enviando misioneros, gracias a Dios. Una de las cosas que Dios ha usado mucho para el extendimiento del evangelio es la migración. Gente de los pueblos que el cura los manejaba, ahora se van a Estados Unidos, ilegales, y Dios convierte esa acción incorrecta en bendición, porque allí hay muchísimas iglesias y allá van y se refugian y allá les dan comida y allá les predican el evangelio, y mucha gente se convierte al Señor, y muchos de ellos están regresando y traen sus patitas el polen del evangelio. Y es larga la historia y muy interesante la presencia de la obra misionera en nuestro país. Pero fíjese bien, en Baja California la obra misionera llegó más o menos en 1950. La primera iglesia bautista tiene más o menos 75 años. Hace poco tiempo. Nuestra iglesia, Puerta Abierta, como bautistas y ahora de fundamentales, tienen el tiempo en que yo ya llegué, de 1981. Nuestra iglesia fue bautista independiente en 1984 oficialmente, pero éramos de la iglesia bautista de la Convención del Sur. Las iglesias bautistas, nuestra iglesia como iglesia bautista es la cuarta iglesia en todo el estado y solamente tiene 55 años. Pero gracias a Dios está la obra misionera. Yo no sé cuándo llegó la obra misionera aquí a Ensenada. Ustedes me pueden dar un poquito más de información acerca de eso. Pero es muy interesante la presencia de la obra misionera en nuestro país.
de nuestra iglesia, y si ustedes van al aniversario, van a escuchar la historia de cómo llegó un misionero en 1964 y reunió un grupo de personas, y van a ver ustedes el daño, y 4 años después se organizó el 10 de febrero de 1968, y cómo el primer pastor que tuvo la iglesia, cómo es que llegó. Era un mochilero, de esos que andan en mochila, viajando de lugar en lugar, un muchacho rebelde, hijo de con otros 3 que andaban allí, un muchacho rebelde que se apellidaba Pérez Grobas, ¿verdad? Que no quiso seguir la carrera de su padre, que era un cineasta, y se vino caminando por acá, ya se andaba muriendo de hambre, y llegaron a Tijuana, justo donde estaba el misionero, que estaba reuniendo un grupito de personas en el sótano de una casa, y allí el hombre se convirtió al Señor. Y dejó de andar de vago, y los hermanos lo mandaron al cementerio, al seminario bíblico, y allí él salió para ser el primer pastor de la Iglesia Bautista Puerta Abierta de Tijuana, la cual el Señor por su gracia me ha honrado pastorear por ya más de 41 años. La historia de la obra misionera es algo muy interesante y muy fascinante. Ahora nuestra iglesia de 55 años de edad sostiene con más de 100,000 pesos mensuales a misioneros en muchas partes del mundo y del país y de la ciudad, por el esfuerzo de un hombre que dijo: yo me voy de Los Ángeles y me voy a plantar en la ciudad más perdida de todo el país, que se llama Tijuana, y ahí vamos a comenzar la obra del Señor. Y por la gracia de Dios, cientos y cientos y miles de personas se han convertido al Señor Jesucristo y han salido por diferentes lugares. La historia, la presencia de la obra misionera. Y usted está aquí, hermano, gracias a que la obra misionera desde Antioquía, con aquellos primeros misioneros, el método de Dios, el mensaje de Dios, la premisa de la obra misionera, llegó a ser la presencia de la obra misionera entre nosotros. Se está dando cuenta de lo que vale la obra misionera. Se da cuenta por qué es que uno debe tener un ardor por la obra misionera. La obra misionera está hablando de gente que nace de nuevo, que van rumbo al infierno, y el evangelio los cambia para ir rumbo al cielo. Eso es algo grandioso, eso es algo grandioso. Yo prediqué, me perdonan tanta referencia personal, prediqué en la Universidad de Bob Jones, donde mi hijo estaba estudiando y todavía está estudiando su doctorado. Y me invitaron para que predicara, el primer predicador que en toda la historia de la universidad predicaba en otro idioma que no era español. Yo no hablo inglés, mi hijo me traducía. Y conté la historia de cómo llegó el evangelio a mis padres. Ese misionero llegó, no supimos quién era, se ganó para Cristo mi papá y mi mamá, a mi tío y a su esposa. Mi tío y su esposa se convirtieron al Señor, pero no abrazaron el evangelio. Gracias a Dios, mi padre y mi mamá sí. Yo no había nacido, no tenían hijos. Nació Daniel, nació Rebeca, nació Juan, nací yo y ocho hermanos más. Y mi papá buscó una iglesia. ¿Dónde? Porque en el pueblo no había. En la ciudad de Cananea, Sonora, estaba la iglesia metodista, wesleyana. Ahí donde yo nací, ahí es donde yo crecí, ahí es donde yo aprendí los primeros pasos en la vida cristiana. Pero ese misionero nunca supimos cómo se llamaban, de nada, simplemente no supimos nada. Y yo daba ese testimonio en la universidad y les decía: ese misionero se fue de mi pueblo sin saber lo que había hecho. Tal vez se fue triste, derrotado, nadie lo había aceptado, nadie había querido creer. Solamente un minero recién casado con una mujer muy humildes, muy pobres, habían abrazado el evangelio. Pero ese misionero no se dio cuenta que ese hombre y esa mujer abrazaron el evangelio de tal manera que educarían a sus hijos para que estuvieran en el camino del Señor. De los 12, 9 estaríamos de lleno en la obra del Señor, dedicados a predicar el evangelio. 9, cientos de personas y miles se convertirían a Cristo por el ministerio de esa familia, por la gracia de Dios. Y ese misionero, sin saber, se fue derrotado, se fue triste, quién sabe para dónde se iría. Y yo daba eso, y yo dije: cuando yo llegue al cielo, la primera cosa que voy a hacer, voy a preguntar por ese misionero para darle las gracias por haber llevado el evangelio a mi pueblo. Cuando terminé de predicar, salí por una puerta de un edificio inmenso, eran más de 7,500 personas, agencias misioneras de montón, por la semana misionera de la universidad, 6,000 alumnos, doctores de todas
colores y sabores en la plataforma, imagínense. Y salí por un pasillo donde salía y vino un hombre grande de edad llorando que quería hablar conmigo. Mi corazón volcó, dije, ¿será ese? Hice cuentas con mi mente, no puede ser, ya no vive, no puede ser que viva ese hombre. Obviamente no era él, pero me dijo, yo fui a Chile, no me acuerdo si fue a Chile o a Perú, creo que fue a Chile. Dice, y yo prediqué el evangelio y nadie quiso creer, alguno quizá haya creído. Yo quisiera, dice, que en el cielo alguien como tú se encuentre conmigo y me diga que mi trabajo no fue en vano. Él se animó tanto de saber que aunque un poquito de la obra que él podía haber hecho redundó en la multiplicación de gente por el poder del evangelio. Hermano, si tú eres misionero, no te desanimes. No te desanimes y no te compares con misioneros que yo tengo miles y que yo bautizo miles y que yo soy el mejor misionero. Nunca te compares. Grande es solamente Dios. Amén. Y si usted es un misionero que está en un pueblito allá que ni siquiera le hacen caso y ahí está rentando un lugarcito y debajo de una carpa ya se están mojando, se están asando de calor o el viento, no se preocupe, la obra del Señor se hace y el Señor le va a dar su galardón en aquel día. Siga predicando el evangelio y si uno es salvo y dos son salvos, se van a multiplicar porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Dice la Biblia en Isaías 55 que como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Y menciona la lluvia y la nieve. La lluvia, mire, allá en el estado de Washington, me encanta ir al estado de Washington a predicar y me gusta ir de vacaciones ahí, grandes ríos navegables. Yo le dije al hermano que me llevaba, me gustaría echarme un clavado. Dice, ni lo intentes, más frío que nada. Y se va a salir disparado más rápido de lo que se metió. Por lo frío que dice, son aguas del deshielo. En el verano, la lluvia cae y riega los grandes campos de siembras que tiene ese estado tan lleno de productos del campo. Pero cuando la lluvia se va, los ríos se vuelven a cargar de las aguas de los deshielos, porque la nieve se queda allá y viene el calor y empieza a derretirse. Pasan meses. A veces el evangelio, hermanos, no da fruto inmediato, porque es como la lluvia o como la nieve. Quizá tú te vas a morir, querido misionero, pero la palabra que predicaste va a dar fruto. Nunca te desanimes, porque la presencia de la obra misionera, descansando en la premisa de la obra misionera, dará su fruto. Tengo que decir del problema de la obra misionera. El problema de la obra misionera es debido a malos misioneros asalariados que desaniman a las iglesias. Eso es una realidad. En todos los aspectos. Así también hay pastores que son hipócritas y son traidores a la fe y hay hermanos, así que no azote contra los misioneros y malos misioneros. También hay malos cristianos como los hay en todas las iglesias, ojalá que usted no sea de ellos. Pero los malos misioneros que dicen que hicieron esto, que toman fotos de grupos de niños porque le regalaron juguetitos y toman fotos para ir a levantar fondos a Estados Unidos, eso a veces desanima a la obra misionera. Mire, hermano, si usted es un misionero, no mienta, no tiene que impresionar a nadie. Dios sabe la verdad, Dios sabe la verdad. Y usted no está inventando. Y cuando yo tuve 100, cuando la verdad es, mire, a uno ya de viejo no le impresionan esas cosas. Ya traemos mucho colmillo, casi andamos haciendo surco con el colmillo. Con la gente dice que yo voy para acá. No impresiones a nadie y no vas a impresionar a Dios, por supuesto que no. No digas mentiras. Porque tarde o temprano la verdad sale a la luz y desanimas. Y desanimas. Si dices que tuviste 30 es porque tuviste 30.
No porque tuviste 15 y de vez en cuando por ahí pasó una rialada de migrantes y se te llenó y de chiripada llegaste a 30. No digas eso. Menciona la verdad todo el tiempo. Dios honra la verdad y deshonra la mentira. Y no vayas a las iglesias que se sostienen diciendo grandezas. No hagas eso. Dios exalta al humilde y al orgulloso lo mira de lejos. La falta de información es otro problema de la obra misionera, cosa que hoy estamos tratando. Informarle a las iglesias cómo es la obra misionera, en qué consiste la obra misionera y cómo se sostiene la obra misionera. De eso lo vamos a hablar mañana con el favor de Dios. Malos misioneros hacen tropezar, pero yo le voy a decir algo: hay misioneros y la mayoría de ellos son buenos misioneros. Gracias a Dios a los misioneros, usted y yo hemos sido encontrados por Cristo. Usted y yo somos resultado de la obra misionera, lo crea o no, directa o indirectamente. Directa o indirectamente. Oh, yo fui salvo en la iglesia bautista Puerta Abierta de Tijuana y el pastor Cortés no es misionero, sí, pero la iglesia fue fundada por misioneros. Y hubo misioneros locales que anduvieron tocando puertas. Entonces, directa o indirectamente somos el resultado de la obra misionera y tenemos una deuda con la obra misionera. La falta de concientización, la falta de información, cosa que hoy estamos tratando, la falta de concientización. En Hechos capítulo 18, versículos del 1 al 3, les leo solamente por leer un pasaje de otros que tengo. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y quiero que vean otros pasajes. Primera de Corintios capítulo 4 y versículo 12. ¿Por qué estoy diciendo falta de concientización? Primera de Corintios capítulo 4 y versículo número 12, dice así: nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. En Hechos capítulo 20 y versículo 34, Hechos 20, 34, dice así: dice, antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí, a los que están conmigo, estas manos me han servido. ¿Qué dijo Pablo a los filipenses en el capítulo 4? He tenido que aprender a tener hambre, a padecer necesidad. Cuando salí de Macedonia, solamente ustedes me ayudaron. Y Pablo reporta cómo las iglesias se olvidaron de él y tuvieron que trabajar con sus manos. A veces Dios permite que uno como pastor, como obrero del Señor, y como misionero trabaje con las manos para ser ejemplo a los del pueblo, para que sepan que uno está en la obra del Señor no porque no sabes hacer otra cosa. Y a veces Dios nos permite que uno trabaje con las manos, le hace ese albañil, le hace ese carpintero, le hace ese plomero, le hace ese chofer, y a veces Dios permite eso. Pero es triste cuando un misionero que tiene que trabajar por sus manos porque las iglesias los dejan de sostener. Es muy triste eso. Una de las preocupaciones que nosotros teníamos cuando comenzó la pandemia es que a falta de las reuniones de toda la congregación no pudiéramos seguir apoyando a los misioneros. El día que tuvimos que programar las asistencias de la iglesia por apellidos, por horarios y todo eso, cada pastor buscó cómo hacerle porque ordenaban que se cerraran las iglesias por la pandemia. Yo le dije a los hermanos, ahora hermanos tenemos la oportunidad de mostrar cuán maduros somos. Y ahora yo como pastor voy a ver qué tan madura es la iglesia que el Señor nos ha dado. Porque yo creí que las ofrendas y los diezmos iban a bajar. Gracias a Dios nunca sucedió eso. Por el contrario, los ingresos prácticamente se duplicaron. El fondo misionero se fue para arriba. Los ingresos regulares se fueron para arriba, gracias a Dios. Y hemos podido avanzar y ayudar a más misioneros. Vamos a estar mandando un misionero para Tailandia. El 22 de febrero se va para allá. Tenemos una misionera sostenida 100% en Colombia. En todas las necesidades, renta, seguro médico, todo lo que sea. Misioneros sostenidos 100% por la iglesia, sin tener que andar buscando.
en otras iglesias, porque la gente tiene que concientizarse. Cuando tú das a la obra misionera, Dios te lo repone porque te lo repone. Esa es una promesa del Señor. Pero la gente no tiene conciencia de eso. La Biblia registra, como Pablo dice, se encontró con unos ahí providencialmente que eran del mismo oficio y ni modo a hacer tiendas, a tejer y a bordar. Estas manos me han servido, le dijo Pablo a los corintios, ustedes nunca se molestaron en ayudarme, pero ustedes son testigos que para predicarles y fue necesario trabajar, mis manos han servido. La concientización de la falta de concientización es el problema de la obra misionera, la falta de convicción. La falta de convicción en Filipenses capítulo 4 y versículo 15. Filipenses capítulo 4 y versículo 15 dice sencillamente: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Qué versículo tan más triste, qué testimonio tan triste. Qué vergüenza para tantísimas iglesias que Pablo había fundado. Ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sin ustedes solos. Qué orgullo para la iglesia de Filipos, pero qué vergüenza para las demás iglesias. ¿Estás sosteniendo, tu iglesia sostiene misioneros? ¿Lo haces? ¿Estás pensando, hermano pastor, en promover la obra misionera en tu iglesia para que crezca el fondo misionero? ¿Tienes un fondo aparte de los ingresos regulares, aparte de diezmos y ofrendas? ¿Tienes un fondo aparte para misioneros? Sacas de ese fondo y lo mandas para el hermano de Maniadero, para el hermano de acá, el de Tangamandapio, el de... Tenemos que ser convencidos de la obra misionera. La falta de fe en la palabra de Dios es otro problema de la obra misionera. La falta de fe en la palabra de Dios. En 2 Corintios capítulo 9, versículo 6, veremos de esto un poquito más en otra ocasión. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Dice el Señor, y esto digo. Y si lo dice el Señor, lo cumple. Pero no le damos crédito a la palabra de Dios. Yo puedo asegurarle, hermano, no solamente por mi experiencia personal, sino hermanos que han sido fieles en dar la obra misionera, Dios los ha prosperado, porque se cumple este principio: el que siembra generosamente, generosamente también segará. No saques 10 pesos para la obra misionera, que se puede dar 100. Sé generoso. Cada uno dé como propuso en su corazón. La falta de constancia en las iglesias, la falta de interés en las almas perdidas, la falta de oración es el problema de la obra misionera. La obra misionera vale mucho. Es algo que debe preocuparnos más que nuestros propios edificios y nuestras propias unidades para traer gente a la iglesia y para... invierta en la obra misionera, el Señor se encargará de los demás. He hablado de la premisa de la obra misionera, la presencia de la obra misionera, el problema de la obra misionera, la prioridad de la obra misionera. Es prioritaria. Querido pastor, querido consiervo, la obra misionera es prioritaria. Cuando yo comencé mi ministerio en 1976, yo no sabía nada de la obra misionera. Cuando llegué a Puerta Abierta en 1981, yo no sabía. Y un grupo de hermanos vinieron una vez de Estados Unidos y el pastor me hizo esta pregunta: ¿qué haces tú para la obra misionera? Yo le dije: apartamos el 10% de los ingresos para la obra misionera. Dice: es muy loable. Estás pensando en el diezmo de tus iglesias para la obra misionera. Dice: yo también creía eso. Pero ¿qué tal si tú haces un fondo aparte? Y en ese tiempo solamente sosteníamos a una misionera. Y él me enseñó cómo es que simplemente le digo a los hermanos: vamos a levantar un fondo para misioneros. Hay muchos misioneros. Si predicas sobre la obra misionera y haces un fondo,
y vas a ver cómo ese fondo va a empezar a crecer. Aparte de ofrendas y diezmos y todo lo demás para construcción y todo eso. Todas las iglesias tenemos un fondo general, tenemos un fondo para construcción y tenemos un fondo para la obra misionera. Y otros fondos a veces para las viudas o lo que sea. Pero un fondo para la obra misionera como una prioridad. Cuando se levantan las ofrendas, usted pone sus ofrendas regulares, voy a hablar de eso mañana, pone los diezmos y pone su promesa misionera. Y el resto lo hace el Señor. Pero véanlo como una prioridad a causa de tanta perdición. Estamos más perdidos que nunca en la sociedad. La sociedad está loca. Están perdidos. Han decidido no tener en cuenta a Dios y Dios los entrega una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Cosas que no dejarán de asombrarnos cada vez que el papá mató a su propio hijo, que el hijo mató a su propio padre, que el esposo mató a su propia esposa y a su suegra de unos balazos, y sin ningún temor, sin ninguna conciencia, sin ningún cargo de conciencia. Cosas horribles, la homosexualidad, la perversión, el canibalismo, cosas asquerosas que jamás imaginamos que verían nuestros ojos en nuestro propio país. Ya no estamos del otro lado del mundo, en nuestro propio país, en nuestras propias ciudades, a nuestras propias narices. El mundo está perdido. Necesitamos pensar en misioneros. Necesitamos pensar en hacer la obra misionera. Aquel matón, si conoce a Cristo, va a dejar de ser un matón. Aquel narcotraficante, aquel afeminado va a dejar de serlo si conoce a Jesucristo. Y la única manera de hacerle llegar a Cristo, al conocimiento de Cristo, es a través de la obra misionera. Es prioritaria a causa de tanta perdición, es prioritaria a causa de los tiempos que vivimos, tiempos postreros. Cristo viene pronto, tenemos que hacer lo que hay que hacer ahora porque vivimos tiempos postreros. Cristo viene pronto y además, hermanos, nos estamos haciendo viejos muy pronto. El tiempo está pasando más rápido, mírese en el espejo. No, usted que cree que está joven va a parpadear y ya después ya está viejo, se lo digo por experiencia. Nos vamos haciendo viejos más rápido de lo que creemos, se nos caen los dientes, se nos cae el pelo, se nos van las fuerzas. Tenemos que hacer lo que hay que hacer ahora, porque vivimos tiempos postreros. Es prioritaria a causa del mandato del Señor. Es prioritaria a causa de la pronta venida del Señor. Y quiero terminar hablándoles de la promesa de la obra misionera. Y eso lo voy a hacer mañana con el favor de Dios.